Comenzamos entonces, a ver, ¿dónde está mi cursor? Ahí está. Ya, ¿qué vimos en la clase anterior? Estuvimos viendo el concepto de texto. Y dentro de todo esto, lo que es el texto, ¿cierto? Dijimos que el texto era un conjunto de enunciados que tenían que mantener cierta coherencia y cierta cohesión. Cuando hablábamos de coherencia, esta palabra que aparece por ahí, tenemos que hablar acerca de un mecanismo que a nosotros nos permite entender el tema del que estamos hablando. ¿Cómo vamos a entender el tema? Ayudándonos a través de la progresión temática. ¿Qué es la progresión temática? Que el tema vaya progresando, ¿cierto? Que no se vaya entorpeciendo en la medida que lo vamos presentando, que no sea repetitivo, que no sea cansador, que no sea como un lomo de toro en el camino, ¿cierto? Y además hablemos también de la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? La cohesión es aquel mecanismo que a nosotros, o aquel elemento que le pertenece al texto, ¿cierto? Que nos ayuda a mantener el referente mediante el uso de mecanismos léxicos, gramaticales y los conectores. Ese elemento, esa palabrita que aparece ahí dentro de uno de los ítems de la PSU. Entonces, si bien estamos viendo comprensión de lectura, la estamos enfocando hacia la última parte de la PSU, ¿cierto? Que es solamente comprensión de textos, textos largos, textos cortos. Todo este elemento, ¿cierto?, de la coherencia y la cohesión va a ser algo fundamental que tenemos que entender bien, manejar bien dentro de toda la prueba. ¿Por qué? Porque en el plan de conectores tenemos que mantener la cohesión de las oraciones que se nos presenta, ¿cierto? Y en el plan de redacción tenemos que mantener la coherencia del texto. Y ya después, en la última parte de la PSU, el tercer ítem, podríamos decir, que aparece el tema de la coherencia y la cohesión completa porque estamos viendo textos. ¿Se están preguntando cuándo comenzamos? Empezamos hace poquito. Bien. ¿Qué vimos también? Vimos esta idea de los párrafos. Dijimos que cada texto está estructurado en la manera que va presentando párrafos. Los párrafos son aquellos elementos textuales que van separados, aquellos segmentos textuales que van separados por un punto aparte. Los párrafos nos van a presentar generalmente una idea principal, ¿cierto? Es decir, de qué se trata ese párrafo, y además nos van a presentar ideas secundarias. Las ideas secundarias eran todas aquellas que a nosotros nos apoyaban la idea principal, le daban más peso a la idea principal, le daban más información, más datos, todo le daba más a esta idea principal. Y decíamos que en la medida que el texto transcurre a través de los párrafos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, teníamos párrafo 1 y párrafo 2, teníamos una idea principal, sus ideas secundarias. En el párrafo 2 podía aparecer primero las ideas secundarias y después la principal, porque la idea principal no es algo que esté ahí explícito, rara vez está explícito, sino que hay que armar un poquito la idea del texto. Y a través de eso, ¿cierto? A través de establecer y identificar las ideas principales de cada párrafo, podíamos identificar también la información central e importante del texto. Y a través de eso, entonces, íbamos a poder responder las preguntas que se nos hacen a veces, que es ¿cuál es la idea principal de cada párrafo? ¿Cuál es la idea principal del texto? O también, ¿cuál es el tema del texto? Y aquí aparecía una triquiñuela importante que vimos en la clase anterior, que era la diferencia entre tema e idea principal. Cuando hablábamos del tema, teníamos que hacernos la pregunta ¿de qué habla el texto? Mientras que cuando hablábamos de la idea principal, que era esta otra pregunta que sale mucho en la PSU, ¿cierto? Tenemos que hacernos la pregunta ¿qué se dice acerca del tema planteado? Y vamos a ver aquí un ejemplo, porque en la clase anterior hubo ahí algunos tropezones con este elemento, ¿cierto? Y vamos a ver el ejemplo de los árboles. Los árboles, el texto dice así, los árboles son plantas que poseen un tallo leñoso que se ramifica a cierta altura del suelo. Estas, a su vez, producen ramas secundarias nuevas cada año, dando lugar a una copa separada del suelo. Se consideran más longevos que otras plantas, llegando a vivir miles de años. Un ejemplo de esto son las secoyas en Estados Unidos y las araucarias de América del Sur y Oceanía. Entonces, tenemos que preguntarnos cuál es el tema y cuál es la idea principal del texto en general. Entonces, ¿cuál es el tema? Es decir, ¿de qué habla el texto? El texto nos habla acerca de los árboles. ¿Cuál es el tema del texto? Los árboles. Simple. Ahora, ¿cuál es la idea principal de todo el texto? Es decir, ¿qué se dice acerca de los árboles? Se dice que son plantas que se componen de un tallo, ramas y una copa. Listo.
hasta ahí llegamos con el tema de la idea principal y la idea secundaria. Entonces, chiquillos, fundamental saber identificar la diferencia entre tema e idea principal, porque son preguntas que se van realizando. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy? Vamos a ver algo que es necesarísimo ver, porque aquí aparece el concepto, ¿cierto?, de coherencia y cohesión. Esto de que el texto no sea entorpecido, sino que sea progresivo. Vamos a ver entonces la progresión de los referentes al interior del texto y vamos a ver dos mecanismos que se presentan precisamente para hacer progresar estas ideas. Primero vamos a ver la recurrencia, con la diferencia entre la correferencia y la pronominalización, y además vamos a ver la progresión total del tema, y lo vamos a ver a través de la progresión lineal, la progresión de un tema constante, la progresión de temas derivados y la progresión por tema fragmentado. Entonces, chicos, para los que a lo mejor estaban un poco complejos, ¿cierto?, con lo que estábamos viendo recién, todas las clases ya se encuentran presentes en la página de YouTube y además en la página de Puntaje Nacional, y ahí pueden ver todas las otras clases que hemos visto, la clase 1, 2, 3 y 4. Ya, partimos entonces. Cuando hablamos de progresión de los referentes del texto, tenemos que pensar primero, nuevamente, ¿qué es el texto? Y el texto, ya lo decíamos, lo hemos repetido un montón de veces, es el resultado de un conjunto de frases, de enunciados y de oraciones coherentes, es decir, que se entienden, y cohesionadas, es decir, que progresan. Para que el texto sea coherente y cohesionado, debe permitir que el tema del que se está hablando progrese. En el caso, por ejemplo, vimos recién el texto acerca de los árboles. El texto fue progresando, primero nos dijeron que los árboles eran plantas, que tenían sus ramitas, o sea, que tenían su tronco, que tenían sus ramitas, que tenían una copa, y además nos pusieron un ejemplo, ¿cierto? El ejemplo de las secoyas en Estados Unidos y las araucarias acá en América del Sur y además en Oceanía. Para mí fue todo un descubrimiento saber que en Oceanía habían araucarias. Entonces, si se fijan o si se dieron cuenta, el tema iba avanzando, no se quedaba detenido en una parte, sino que iba avanzando conforme a la necesidad del mismo texto. Vamos a ver entonces los mecanismos de progresión textual, que era lo que hablábamos recién. El primer mecanismo es el de la recurrencia. La recurrencia es un mecanismo que se utiliza, ¿cierto?, para evitar la repetición de las palabras y de esta manera movilizar y hacer progresar la información dentro de las distintas oraciones que se componen en el texto. Es decir, la recurrencia tiene que ver con sentar un precedente, ¿cierto? Sentar una idea y esa idea hacerla avanzar, dotar a esa idea de más ideas que se le parezcan. La recurrencia ocurre a través de dos mecanismos a su vez. Primero, la correferencia, ¿cierto? Que la correferencia es el uso de sinónimos o expresiones similares de las palabras. Por ejemplo, en el texto de los árboles hablábamos acerca de que eran cierto tipo de planta, ¿cierto? Árbol y planta van ligados, van de la manito, ¿cierto? Son una especie de sinónimos, podríamos decir. Y la pronominalización, a su vez, es el uso precisamente de pronombres, de ahí el nombre pronominalización, esta palabra que suena muy extraña, el uso de pronombres para referirse a un elemento que ya está anteriormente presente en el texto. ¿Qué son los pronombres? Se preguntarán ustedes, ¿cierto? Porque los pronombres son unas cosas medias extrañas que ocurren ahí dentro de las oraciones, que uno lo ve cuando está como en séptimo, octavo y tal vez más chico incluso, y ahí uno se olvida lo que es pronombre, se olvida lo que es sujeto, predicado, se le olvidan estas cosas. Entonces, cuando hablamos de pronombres, estamos hablando de aquellos elementos, aquellas palabras que están en vez del nombre. Por ejemplo, María y Juanita, ya. Y seguimos hablando de María y Juanita, pero para no seguir repitiendo María y Juanita todo el rato, porque sería totalmente cansador, María y Juanita fueron al baile, María y Juanita danzaron la Macarena, María y Juanita, todo el rato María y Juanita, mejor cambiar ese María y Juanita por ellas. Vamos a ver unos ejemplos primero de correferencia, que era esto de repetir, ¿cierto?, a través del sinónimo o palabras adecuadas. Vamos a ver este ejemplo. Dice, ayer hubo un sismo, hubo un sismo. Ayer hubo un sismo grado 4,2 en el sur del país. Nada nuevo, ¿cierto? Que en Chile siempre está temblando. A pesar de que todos sintieron el temblor, nadie se asustó demasiado. El movimiento telúrico no produjo daños en personas o propiedades. Si se fijan, tenemos nuestro primer precedente, que es este sismo 4.2 que ocurrió en el sur del país.
para no volver a repetir la palabra sismo una y otra vez, es decir, que el texto no quede como ayer hubo un sismo grado como 4.2 en el sur del país, a pesar de que todos sintieron el sismo, nadie se asustó demasiado, el sismo no produjo daños en personas o propiedades, ¿cierto? Porque ese texto, si nosotros solamente repetimos sismo, sismo, sismo todo el tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que nos vamos a cansar, va a ser una lectura entorpecida, es un texto que no tiene que sí tiene coherencia, pero no tiene una cohesión adecuada, ¿cierto? El tema no va progresando. ¿Qué es lo que hacemos con la correferencia entonces? Tomamos el referente principal, que en este caso es un sismo, y lo vamos cambiando por sinónimos o palabras que sean muy similares a el referente inicial que teníamos. En este caso, la palabra sismo. Ayer hubo un sismo, 4,2, bla, 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 bla. El temblor, todos sintieron el temblor, pero nadie se asustó demasiado. El movimiento telúrico no produjo daños en personas o propiedades. Afortunadamente en el español tenemos la diferencia, ¿cierto?, entre sismo y terremoto, y no tenemos como en el inglés, que parece que tienen como una sola palabra para terremoto y todos son terremotos, independiente si es temblor, un temblorcito chico como este 4,2 o un temblor gigante que abra las tierras y salga fuego, y como en las películas apocalípticas estas que hacen en Estados Unidos. Ya, ahí está entonces la correferencia, el reemplazo, ¿cierto?, de este referente inicial por palabras que le sean afines. Después tenemos la pronominalización. Decíamos que la pronominalización era el uso de pronombres en vez del nombre. Entonces acá tenemos que María es una gran deportista. Ella, es decir, María, practica múltiples disciplinas, tenis, básquetbol, fútbol, entre otros. Sin embargo, su favorito por lejos es la natación, deporte por el cual ha sido seleccionada para defender el honor del país en los Juegos Olímpicos. O sea, María es una seca. Es genial, María, porque le encantan todos los deportes y más encima es seleccionada nacional. Si se fijan, si nos fijamos o nos detenemos solamente en las primeras oraciones, el texto quedaría muy agolpado, podríamos decirlo, si repetimos nuevamente María. María es una gran deportista. María practica múltiples disciplinas. Incluso pareciera como que estuviéramos hablando de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese texto? Se reemplaza el nombre María, puede ser María, Juanita, Pedrita, Antonia, Catalina, no importa. María en este caso es una gran deportista. Ella practica múltiples disciplinas. Ya, y ojo acá. Si se fijan, también hay unos elementos relativos a la coherencia dentro del texto que son los que están marcados en verde. Si se fijan, dice, María es una gran deportista. Ese una se refiere a una persona de sexo femenino, ¿cierto? María es una gran deportista. Sería extraño y sería también entorpecer la lectura o entorpecer el texto si nosotros decimos María es un gran deportista, porque el es un generalmente se refiere a el masculino, ¿cierto? Lo mismo ocurre después con el resto de la oración. Sin embargo, su favorito por lejos es la natación, deporte por el cual ella ha sido seleccionada para defender el honor del país en los Juegos Olímpicos. María ha sido seleccionado, ¿cierto? Inmediatamente la frase o el texto también queda como agolpado, no da una progresión correcta, es incoherente. Tenemos que tener en cuenta entonces que la coherencia también tiene que ver con el correcto uso del femenino, del masculino, del plural y del singular. Esas palabras que también nuevamente aparecen, que nos repiten durante todo el colegio, pero que se ven cuando somos muy pequeños. Cuando hablamos de el género, hablamos del femenino y el masculino. En español no tenemos otro. Entonces tenemos acá en este caso un sujeto, María, femenino, ¿cierto? Después cuando hablamos de ella, nuevamente nos referimos a un femenino. Ahora, distinto sería si fuese Pedro, Juan, Diego. Ahí tendríamos que referirnos a un masculino. Lo mismo que si fuese María y Juanita, ahí tendríamos que referirnos al plural, ¿cierto? Ellas son, o ellas practican. Y nuevamente ahí también aparecen elementos que tienen que ir manejando el texto a través de la coherencia. Entonces, cuidado ahí, chiquillos, cuando nos dediquemos a escribir o cuando leamos y demos cuenta de la calidad, ¿cierto?, de lo que estamos leyendo, tenemos que cuidar precisamente que el texto no sea agolpado, ¿cierto?, que no sea cansador, que no sea precisamente repetitivo. Y después, los otros mecanismos de progresión textual, tenemos precisamente la
progresión. Lo que estábamos viendo era la recurrencia, ¿cierto? Esta aparición de referentes continuamente dentro del texto. Y aquí lo que vamos a ver es la progresión de ese referente, cómo le vamos agregando información al referente que se nos plantea. Entonces, acá vamos a hablar acerca del tema y el rema. Entonces, la progresión se refiere a la estructura tema-rema, lo que permite que la información vaya progresando, es decir, se le vaya agregando información a el referente como lo conocimos recientemente. El tema, ¿cierto?, es el punto de partida del enunciado o del texto. En este caso, vamos a poner un ejemplo, la caída del árbol. Tenemos un árbol que se cayó. Ahora como hacía frío, ¿cierto?, había como viento, había como lluvia, típico que Chile como nunca está preparado para nada, somos un país muy light, entonces ¿qué es lo que pasó? Se cayó un árbol. Ahora, la información que viene después, ¿cierto?, vendría siendo el rema, es decir, lo que el hablante va a ir afirmando, va a ir sosteniendo en relación a lo que se planteó anteriormente en el tema. Entonces teníamos que el tema era la caída del árbol, después, a continuación, esta progresión del tema provocó el final de los pajaritos que cantaban en mi ventana. ¡Qué terrible! Se cayó el árbol y más encima se murieron los pajaritos. ¿Y qué pasó? Ya no cantan en mi ventana. Se va agregando entonces información a un tema principal. Ya, vamos a ver el primer mecanismo dentro de este tema de la progresión, que es la progresión lineal o evolutiva. El nombre ya nos da un poco unas luces, es decir, el tema va evolucionando. ¿De qué manera? Va evolucionando de manera lineal. Entonces, la progresión lineal responde a una concatenación de temas. Esto es, ¿cierto?, que el rema de una oración o parte de este rema se va a convertir en el tema de la siguiente oración. Entonces, esto es un poquito medio enredado de entender, pero lo vamos a ver así. Piensen en una cadena. Por eso ahí aparece la palabra concatenación. Y yo les hice así. Piensen en una cadena. Cadena de oro, de plata, la cadena del baño, la cadena de donde sea. Pero piensen en una cadena de metal, de acero, no sé. Piensen en una cadena. Lo que pasa con la cadena, ¿cierto?, es que va haciendo... Primero tenemos un elemento como circular, puede ser, o cuadrado, pero un elemento cerradito, ¿cierto? Tenemos un círculo. En este caso va a ser un círculo, aquí se ve. La información que viene a continuación, o lo que viene después de la cadena, ¿qué es lo que hace? Cierra ese circulito. Entonces, ahí no se ve muy bien, pero cierra el circulito, ¿cierto? Y quedan apretados, no se pueden salir. Igual que los abrazos que uno le da a los amigos, no se pueden salir, quedan apretados. Ahí de esa manera hablamos entonces de la concatenación. En la medida que aparece un tema y aparece su próximo rema, ¿cierto? Por ejemplo, en el anterior que teníamos que el árbol se cayó y, el árbol se cayó y que ya los pajaritos no cantan en la ventana. Ese que los pajaritos no cantan en la ventana tiene que convertirse en el tema de la siguiente oración. Ahí proponen la cadena de Andrómeda. También, cualquier cadena, todas las cadenas no sirven. Entonces, fijémonos en este ejemplo. Esta mañana he estado en la peluquería. Ahí está mi tema. Y mi rema, ¿cierto? Estuve en la peluquería esta mañana. Entonces, después la información que viene en la otra oración dice, también estaba la vecina. ¿Pero dónde estaba la vecina? La vecina estaba en la peluquería. Es decir, la información que se presentó en la primera oración, ¿cierto?, que yo estaba en la mañana en la peluquería, se transformó en la información de la siguiente información, que en la peluquería también estaba la vecina. Y ahora vamos a ver cómo esta vecina también se transforma en un nuevo tema. Es decir, la vecina me ha dicho que le gustan mis uñas. ¿Qué ocurre aquí? El tema va evolucionando. Primero teníamos que yo estaba en la peluquería en la mañana, después contamos que en la peluquería también estaba la vecina, y la vecina a mí me dijo que le gustaban mis uñas. Y de ahí en adelante podríamos ir entendiendo este tema. No es necesario estar repitiendo todo el rato el tema que se está repitiendo, ¿cierto? Esta mañana he estado en la peluquería. En la peluquería también estaba la vecina. La vecina me ha dicho que le gustan mis uñas. ¿Por qué? Porque si no parece canción infantil. Está el Juanito el bandolero, se metió en un sombrero, el sombrero era de paja, se metió en una caja, la caja era de cartón, se metió en un no sé qué. Ahí tendríamos un ejemplo de progresión lineal, pero ¿qué es lo que ocurre con esa progresión lineal? Va
siendo un texto golpeado, va siendo un texto interrumpido, va siendo un texto que es poco fluido, ya que lo que estamos apelando es a un texto precisamente fluido, que fluya como el agua, ¿cierto? Ya, otro ejemplo de progresión que tenemos es el progresión por un tema constante. Es decir, aquí el tema no se va transformando de tema a rema, de tema a rema, rema a tema, tema a rema. Sino que aquí tenemos un ejemplo de un solo tema al que se le van agregando remas. Entonces, la información dice así: a un mismo tema, como les decía, se le van asignando distintos remas. Es decir, el mismo tema, el mismo tópico, aparece en sucesivas oraciones, pero con información distinta. Acá tenemos un ejemplo. Gabriel es inteligente y es muy rápido pensando. Siempre dice cosas oportunas. Toda la información que aparece ahí, es decir, todos los remas que aparecen ahí, son en relación a Gabriel. Pero fíjense, sería nuevamente agolpado, ¿cierto? Sería accidentado decir Gabriel es inteligente y Gabriel es muy rápido pensando. Gabriel siempre dice cosas oportunas. Sale extraño. No es del todo coherente, ¿cierto? Porque va generando cansancio en el lector, va generando cansancio incluso en quien lo dice. Gabriel es inteligente, Gabriel es... De hecho, yo con esta oración me imagino una niña pequeña que recién se está enamorando y cuenta todo acerca de Gabriel. Gabriel es inteligente y Gabriel es muy rápido pensando y Gabriel siempre dice cosas oportunas y Gabriel es genial. No, chiquillos. El tema aquí tiene que progresar. Tenemos un solo tema, nuestro tema es Gabriel, y a Gabriel lo vamos dotando, ¿cierto?, de nueva información. Es decir, lo vamos dotando de nuevas remas. Después tenemos... ¿Qué es un tópico? Preguntan por ahí. Estamos hablando aquí, vamos a ocupar la palabra tópico como sinónimo de tema. Y eso me parece importante acotarlo porque si no entendemos en este punto qué es lo que es tópico, nos quedamos ahí detenidos, ¿cierto? No vamos avanzando. Tenemos que ir progresando la información. Ya, entonces, después tenemos la progresión por tema derivado. Acá tenemos un gran tema, un tema gigante, y a ese tema gigante que tenemos le vamos agregando varios subtemas. Entonces aquí en el ejemplo tenemos los medios de transporte. Cuando hablamos de los medios de transporte son muchos medios de transporte. Tenemos para estar toda la tarde nombrando medios de transporte. Entonces, dice ahí, los medios de transporte son aquellos elementos que nos permiten desplazarnos de un lugar a otro. Estos pueden transitar por el aire, la tierra y el océano, como los aviones, los trenes y los barcos, respectivamente. Entonces, teníamos un gran tema, ¿cierto? Gigante, un tema así muy grande, que son los medios de comunicación, y los fuimos derivando en distintos subtemas. Esto se ve mucho en las investigaciones. ¿Por qué? Tenemos un tema gigante y lo vamos acotando, le vamos en el fondo generando ramas, ¿ya? Entonces, tenemos este tema gigante, los medios de transporte, y nos aparecen los subtemas, que es primero el aire, la tierra y el océano. Y ahí a esos subtemas, que primero es el aire, le agregamos la información del avión. Al subtema, que es la tierra, le agregamos la información del tren. Y al subtema 3, que es el océano, le agregamos la información de los barcos. Hasta ahí tenemos entonces el tema de progresión por tema derivado. Y finalmente, tenemos, nuevamente dice 2.3, es 2.4. La progresión de tema fragmentado. Es decir, ¿qué pasó aquí? El tema se nos rompió. Ya no tenemos un súper tema, sino que los temas se van a ir dividiendo y van a ser muy distintos entre sí. Es decir, se van a desarrollar en secuencias paralelas. Y aquí aparece una palabra para aquellos que no les gusta cierto lenguaje, que dicen, no, yo soy matemático. Y lenguaje, no me gusta, yo soy matemático. Ya, esta progresión por tema fragmentado lo van a entender súper bien. ¿Por qué? Porque acá lo que se desarrolla entonces es el tema, pero se plantea en secuencias paralelas. Pueden ser 2 e incluso más, pero para que el texto no sea cansador, ¿cierto? Tenemos que considerar al menos 2 secuencias. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Así dice.
Esto se explica a través de los estereotipos. Los machos a lo largo de la historia se han relacionado con la guerra, la caza y el brindar alimento al hogar. Las mujeres, por otro lado, y ahí aparece ya inmediatamente una información que a nosotros nos dice, esto es paralelo, fragmentado, han sido relegadas al cuidado de la casa, los hijos, la dulzura y la belleza. Entonces, tenemos este tema, ¿cierto? Que ya no es un hipertema, es un tema pequeño. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus y lo desarrollamos en secuencias paralelas, van de lado. Tenemos por un lado a los machos y por otro lado a las mujeres o a las hembras, podríamos decir. Ya, chiquillos. Sí, ya, antes de que me adelante. Por ahí los estuve leyendo, ¿cierto? Que decían, bueno, ¿y esto entra en la PSU? ¿Por qué me está hablando la profesora de esto? ¿Esto entra acaso? No, no entra en la PSU, pero sí, ¿cierto? Estamos viendo lo que es comprensión de lectura y destacar o darnos cuenta dónde están nuestros temas, dónde están nuestros remas, dónde está nuestro referente, dónde está la información que tiene que ver con ese referente, nos ayuda en absolutamente todos, no, sino que en todos los ítems que se encuentran presentes en la PSU. Conectores, plan de redacción, comprensión de lectura. Ojo ahí. Entonces, atención, aprendernos, ¿cierto? Ya, es una regresión por tema fragmentado, esto es lineal, esto es no sé qué. Tal vez no nos sirva, ¿cierto? Tal vez el nombre de por sí no nos sirva, pero sí es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque, y ahí nuevamente están preguntando, ¿y toda la clase de hoy qué tiene que ver con este tema, profe? Ya, ¿por qué es importante entonces? Porque de esa manera vamos a ir identificando correctamente, por ejemplo, cuando aparezca un pronombre. Y uno dice, ya, y dice aquí ella. Y nos vamos a encontrar con que el texto dice, hablaba todo el rato acerca de María, José y no sé cuánto, de repente aparece un ella. Y uno dice, ya, ¿y quién es la ella? ¿De quién están hablando? ¿Qué me quiere decir aquí el texto? Y ahí nos empezamos a entorpecer. Entonces, no es necesario, ¿cierto? Insisto, aprendernos los nombres a cabalidad y decir, este es un tema fragmentado, este es un lineal, esto es un no sé qué, pero sí es importante, ¿cierto?, darnos cuenta que tenemos un tema y ese tema que teníamos ahí presente o ese referente que teníamos ahí presente dentro de la progresión o la recurrencia, ¿cierto?, va evolucionando. ¿Y cómo tiene que ir evolucionando? De manera coherente y tiene que evolucionar de manera cohesionada. Porque eso es lo que estamos viendo aquí. La coherencia y la cohesión. Presente en absolutamente toda la clase, presente absolutamente toda la PSU de lenguaje y comunicación. E insisto, como es comprensión de lectura, también es necesarísima, que no sé si existe esa palabra, pero es ultra, mega, hiper necesaria para todas las PSU que ustedes den. Matemáticas, historia y ciencias. En historia también tienen que leer. No nos creamos que historia dice, no, en historia no se lee. En historia también se lee. En matemáticas tenemos que entender el ejercicio que se nos está planteando. Y por ejemplo, en el ítem ese que dice solo uno, solo dos, uno y dos, y no sé qué, porque ya no me acuerdo bien cómo es la de matemáticas, ¿cierto? También tenemos que saber comprender lo que se nos está presentando. Entonces, chiquillos, para ir englobando, ¿cierto? Para hacer una especie pequeño de resumen, tenemos que identificar correctamente cuál es el tema del texto, cuál es el referente de la oración o del enunciado o del texto pequeño, ¿cierto? Y cómo va progresando ese tema o ese referente. Progresa de manera lineal, es decir, tengo solamente un tema y le voy agregando muchos remas, o tengo un tema fragmentado, es decir, tengo un tema que se desarrolla de manera paralela, o tengo un tema, no sé, etcétera. ¿Ya? Entonces, para todos ellos que estaban preguntando, pero profe, ¿y esto qué tiene que ver? Profe, no, que fome, profe, bla, bla, bla. Para eso era esta clase. Estas clases son de comprensión de lectura. La comprensión de lectura no es simplemente leer, sino que entender lo que estamos leyendo. ¿Cómo somos capaces de entender y demostrar que entendemos lo que leímos?
a través del desarrollo de las habilidades que se miden en la PSU, de las habilidades que se miden, ¿cierto?, con respecto a la comprensión de lectura. Entender, o sea, conocer, comprender, conocer, aprender, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar. Y dijimos que esas últimas tres eran las habilidades más difíciles de ir desarrollando. Pero ¿cómo somos capaces de desarrollarlos? Teniendo correctamente desarrollada toda esta parte que tiene que ver con la comprensión de lectura. Entonces, nos vamos a la parte entretenida, a la parte de los ejercicios. Y aquí yo les voy a decir, chiquillos, inmediatamente, tomen en cuenta sus sugerencias y aparece vocabulario contextual. Ya, vamos a ver el texto. El texto dice así. Importante, que decíamos hace unas clases, decíamos que teníamos que aplicar estrategias lectoras antes, durante y después de la lectura. Antes, título, a plena luz. Ese es el título de nuestra lectura. ¿Quién lo escribió? Eduardo Galeano, en un fragmento o en el texto Memoria del Fuego. Y esto va a ser un fragmento, no es el texto completo, por lo tanto, a lo mejor va a faltar cierta información, no lo sabemos. Ya, a simple vista sabemos ya que no se trata ni de un poema, no se trata ni de un texto dramático, no se trata de una noticia, se puede tratar de otras cosas, ¿cierto? Pero tenemos que ver el tema de la estructura. Vamos a leer ahora, entonces ahí vamos a ir siendo el durante. ¿Qué hacíamos en el durante? Íbamos progresando nuestras mismas ideas, íbamos haciendo inferencias, íbamos vaticinando cosas que podían pasar en el texto. Y si esas cosas pasaban, significaba que íbamos por el buen camino, es decir, el texto progresa de manera constante. Ahora, si eso no pasaba, seguramente algo dentro del texto no entendimos bien con anterioridad. El texto dice así: echando humo bajo su traje de hierro, atormentado por las picaduras y las llagas, Álvar Núñez Cabeza de Vaca se baja del caballo y ve a Dios por primera vez. Las mariposas gigantes aletean alrededor. Cabeza de Vaca se arrodilla ante las cataratas del Iguazú. Los torrentes, estrepitosos, espumosos, se vuelcan desde el cielo para lavar la sangre de todos los caídos y redimir a todos los desiertos, raudales que desatan vapores y arcoíris y arrancan selvas del fondo de la tierra seca. Aguas que braman, eyaculación de Dios fecundando la tierra, eterno primer día de la creación. Para descubrir esta lluvia de Dios ha caminado Cabeza de Vaca la mitad del mundo y ha navegado la otra mitad. Para conocerla ha sufrido naufragios y penares. Para verla ha nacido con ojos en la cara. Lo que le queda de vida será un regalo. ¡Tarán! Ya. Entonces, si se fijan, fíjense bien, vocabulario contextual salvaje ha aparecido. Cuando nosotros nos enfrentamos a un texto y aparezca una palabra en especial destacada de alguna manera, ¿cierto? Ya sabemos que ese texto viene con vocabulario contextual. Este texto que leímos recientemente es un texto que fue liberado dentro de los ensayos del DEMRE. Y las preguntas que se desprendieron de él, teníamos por un lado el vocabulario contextual, se desprendieron otras preguntas. Teníamos el vocabulario contextual y la pregunta de comprensión textual. En el tema del vocabulario contextual, esa pregunta fue considerada fácil. Ahora bien, dentro de la pregunta de comprensión textual, es decir, de comprensión de lectura, esa pregunta fue considerada muy difícil. Vamos a ver si realmente es tan difícil, chiquillo, lo vamos a ver. Ahora, lo que me interesa ver es, fíjense bien, el caballero del que se habla el texto, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, se va repitiendo constantemente a través de solo su apellido, ¿cierto? O el resto de su apellido, o lo que sea. No, la verdad es que no sé si Cabeza de Vaca es un sobrenombre o su apellido. Sería chistoso si fuese su apellido y de todas maneras chistoso si es su sobrenombre. Entonces dice, nos habla de que Álvar Núñez Cabeza de Vaca se baja del caballo y ve a Dios por primera vez. Las mariposas gigantes aletean alrededor. Cabeza de Vaca se arrodilla ante las cataratas del Iguazú. Si nosotros no hubiésemos leído, ¿cierto? El primer párrafo donde se dice que el caballero se llama Álvar Núñez Cabeza de Vaca,
¿Con qué nos hubiésemos quedado? Con un simple y rudimentario cabeza de vaca. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Nosotros decimos, ¿y cabeza de vaca qué? ¿Qué es cabeza de vaca? ¿Es la cabeza exactamente de una vaca? Entonces, el tema, ¿cierto? O uno de los referentes del texto, que es este caballero Álvar Núñez, cabeza de vaca, va avanzando conforme también avanza el texto. Cabeza de vaca se arrodilla. Después dice, bla, 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 bla. Para descubrir, en el tercer párrafo, en el cuarto párrafo, perdón, dice, para descubrir esta lluvia de dos ha caminado cabeza de vaca a la mitad del mundo, bla, bla, bla. Y ahí me di cuenta, por ahí dicen, falta el párrafo 3. No, este es el párrafo 3, no falta ningún párrafo. Este es el párrafo 3. Seguramente cuando lo puse no me di cuenta. Y el autocorrector, ustedes saben, siempre te podemos echar la culpa al autocorrector. Ya, pero en el fondo, nuevamente tenemos a Álvar Núñez de cabeza de vaca en el primer párrafo, Álvar Núñez o solamente el cabeza de vaca en el segundo y a cabeza de vaca en el tercero. Después, ¿qué más? Uno de los temas que se va repitiendo también es el descubrimiento de esta tierra maravillosa, de estas cataratas, específicamente las cataratas del Iguazú. Nos habla acerca de que los torrentes son estrepitosos y son espumosos y se vuelcan desde el cielo. ¿Qué se vuelca desde el cielo? Los torrentes, para lavar la sangre de todos los caídos y redimir de todos los desiertos, raudales que desatan vapores, bla, bla, bla. O sea, unas maravillosas cataratas que desatan vapores, tienen arcoíris, arrancan las selvas del fondo de la tierra del agua. Estas aguas, ahí aparece nuevamente este tema rema concatenado. Estas aguas braman y son eyaculación de Dios fecundando la tierra y son toda esta escena un eterno primer día de la creación. El tema entonces fue avanzando, se fue concatenando en algunas partes, en otras fue lineal y así sucesivamente. Entonces, ojo ahí, ojo con esto. No vamos a encontrar solamente un elemento de progresión dentro del texto, vamos a encontrar probablemente más de uno. Ya. Pregunta de vocabulario contextual. El término estrepitoso lo podemos reemplazar por amenazadores, abundantes, impresionantes, estruendosos, enormes. Díganme ustedes, chiquillos. Participen en el chat, en nuestro maravilloso chat. Y vamos a ver si alguien efectivamente se sacó los 850 simbólicos del día de hoy. Si contestan correctamente las dos preguntas, siéntanse pero súper, súper, súper bien. Ya, están diciendo que es la letra D. Hasta el momento la mayoría ha indicado que la correcta es la letra D. Y de hecho alguien le puso por ahí, Isidora le puso hasta un corazón a la letra D. Nuevamente siguen indicando que es la letra D. Vamos a ver si es la letra D. Y efectivamente, chiquillos, es la letra D. Estrepitosos, en ese contexto, podemos reemplazarlo por la palabra estruendoso. Vamos a hacer, nos vamos a devolver y vamos a reemplazar inmediatamente, ¿cierto?, la palabra estrepitoso por estruendoso. Segundo párrafo. Las mariposas gigantes aletean alrededor. Cabeza de vaca se arrodilla ante las cataratas del Iguazú. Los torrentes, estruendosos, espumosos, se vuelcan desde el cielo para lavar la sangre de todos los caídos y redimir a todos los desiertos, raudales que desatan vapores, bla, 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 bla. Entonces, ¿a qué se refería en este caso, cierto? La palabra estrepitoso se refiere a algo sonoro, a algo estruendoso, es decir, que hace el ruido como de un trueno, muy fuerte. No se refiere a algo que sea intempestivo, ¿cierto? No se refiere a algo, bueno, sí que choca porque es un río, pero en este caso nos está hablando acerca del sonido. ¿Cuál es entonces la palabra correcta para reemplazarla? La palabra estruendoso, porque se refiere precisamente a características del sonido. Chiquillos, súper bien, la mayoría estuvo correcto. Esta pregunta para el DENRE fue clasificada como una pregunta fácil. Vamos a ver la siguiente pregunta, que no es considerada una pregunta fácil. Vamos a ver, tal vez sí lo es, tal vez no lo es. Tal vez dentro de todo lo que ustedes han ido estudiando la van a encontrar fácil y van a decir, profe, está regalado, o sea, 850 simbólicos y me voy para la casa súper feliz. Vamos a ver.
Del tercer párrafo se concluye que, para el emisor, la llegada de Álvar Núñez Cabeza de Vaca a las cataratas del Iguazú constituye A. El hecho más trascendental de su vida. B. El cumplimiento de todas sus expectativas materiales. C. La finalización de un viaje después de muchas penurias. D. El descubrimiento más importante de su vida. O E. La consideración de las cataratas como un lugar sagrado. Vamos viendo. Pregunta considerada difícil, insisto, por el DEMRE. De hecho, estuve viendo las estadísticas y fue una pregunta donde se equivocaron mucho. De los que dieron la EPSU, no recuerdo de qué año es esta pregunta, pero de los que dieron la EPSU se equivocaron mucho. Dicen que es la E, que es la A. Profe, devuelva el texto. Ya, aquí ya, tan polémica. ¿Por qué? Muchos dicen que es la E, otros dicen que es la A, otros dicen que están entre la D y la E, ¿cierto? Vamos a devolvernos a ver si ustedes cambian sus respuestas. Vamos a ver, tercer párrafo decía. Para descubrir esta lluvia de Dios, ha caminado Cabeza de Vaca la mitad del mundo y ha navegado la otra mitad. Para conocerla, ha sufrido naufragios y penares. Para verla, ha nacido con ojos en la cara. Lo que le quede de vida será de regalo. Entonces, la pregunta era, del tercer párrafo se concluye que para el emisor, la llegada de Álvar Núñez de Cabeza de Vaca a las cataratas del Iguazú constituye. Vamos a ver. Siguen insistiendo en la C. Hay varios que dicen que es C. Y hay muchos que dicen que es la A. Y hay muchos también que dicen que es la E. Las tendencias van como hacia la A de árbol, hacia la C de casa y hacia la E de... Vamos a ver. Varios ahora están diciendo que es la C y se están convenciendo de que es la C. Vamos a ver qué será. Y la letra es la A. Alternativa correcta, A. El hecho más trascendental de su vida. El hecho más trascendental de la vida de este caballero llamado Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Conocer las cataratas del Iguazú para este caballero fue el hecho más trascendental de la vida. Y no, lo siento Benjamín, no es C de correcta. Vamos a ver, y hay muchas preguntas de por qué, profe, por qué es eso. Vamos a ver. La alternativa B decía el cumplimiento de todas sus expectativas materiales. Él habla acerca de que es la gracia divina, o sea, el emisor nos habla acerca de que es la gracia divina, que no hay nada más maravilloso que el cielo, que los pájaros, que las mariposas. Material aquí no tiene mucho que ver, tiene que ver más con el tema espiritual de este caballero Álvar Núñez Cabeza de Vaca. La C, la finalización de un viaje después de muchas penurias. Vamos a devolvernos dentro del texto. Dice, para descubrir esta lluvia que Dios ha caminado Cabeza de Vaca en la mitad del mundo y ha navegado a la otra mitad. Sí, efectivamente, este caballero hizo de todo para llegar hasta donde estaba. Para conocerla ha sufrido naufragios y penares. Ahí está la palabra, penares. Para verla ha nacido con ojos en la cara. Entonces, la pregunta acá se nos hace, ¿cierto? Se concluye, es decir, se infiere. En la letra C aparece prácticamente textual, es decir, aparece de manera explícita que este caballero tuvo la finalización de un viaje después de muchas penurias. Está ahí explícito. No lo podemos concluir, es decir, no lo podemos inferir. Por eso, la alternativa correcta no es la C, porque ese elemento está ahí, presente, y está explícito. Después dice, el descubrimiento más importante de su vida. No, eso lo dicen párrafos anteriores. Y después, la E, la consideración de las cataratas como un lugar sagrado, que fue una de las preguntas, una de las respuestas que también decían, sí, es la E, vamos con la viernes con no sé. Sí, ellos, no, tampoco, porque la consideración de las cataratas como un lugar sagrado aparecía dentro de los primeros párrafos. ¡Tarán! Por eso, entonces, la alternativa correcta era la alternativa A, el hecho más trascendental de la vida de este caballero llamado Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Es decir, las estadísticas
no nos mintieron. Las estadísticas que arroja el DEMRE de que esta es una pregunta de respuesta difícil estaban correctas. Entonces, para todos aquellos que contestaron bien, que se hizo así, lo vamos a hacer porque le achuntaron. Y achuntaron es entre comillas, porque esto no es al azar, ¿cierto? Esto aquí es todo un proceso de comprensión del texto. Entonces, para los que comprendieron, genial, 850, totalmente simbólicos y totalmente ganados. Para los que no, vamos a hacer un... Ahí. Entre no, pero sí. ¿Por qué? No lo achuntaron, pero sí podemos lograrlo. ¿Por qué? Porque estamos recién en abril, chiquillos. Tenemos todos unos meses aún para prepararnos. Todavía tenemos todos estos meses para ir integrando estrategias de comprensión lectora. Y por eso mismo, chiquillos, para los que están preguntando harto de, profe, ¿cuándo las clases de conectores? Profe, ¿cuándo las clases de plan de redacción? A esta parte de las clases, ¿cierto? Que es comprensión de lectura, tenemos que ponerle harto ojo. ¿Por qué? Porque la comprensión de lectura no solamente entra en el ítem de comprensión de lectura, sino que entra durante toda la prueba. Desde la pregunta 1 a la pregunta 80. Entra durante todas esas 2 horas y media que ustedes se van a enfrentar al facsímil cuando corresponda. Ya. Nos vamos entonces a la parte favorita de todos, porque aquí aparece un montón de preguntas, incluso algunas preguntas que hemos respondido, pero ya hasta el cansancio las vamos a seguir respondiendo porque se entiende, ¿cierto?, que hay chicos nuevos y se entiende el etcétera. Entonces, preguntas. Vamos con las preguntas. Ya apareció varias veces el profe, ¿puedo ir al baño? Haga lo que quiera. ¿Al recreo? No, aún todavía no estamos en el recreo. Ya, preguntas de la clase, de la PSU, de los que los puedo ayudar, chicos. Vamos a ver. Yo sé que por ahí aparecieron algunas preguntas antes. No entendí el rema. Ya, el rema, dentro de esta progresión textual, es la información nueva que tú le vas agregando al tema. Entonces, teníamos que el tema era, en el caso de Gabriel, ¿cierto? Nuestro tema era Gabriel. Y los remas, que son las informaciones nuevas que aparecen en torno a Gabriel, es que Gabriel piensa muy rápido, Gabriel es muy inteligente y no sé qué más, porque no me acuerdo qué salía, pero le vamos a agregar que tiene un pensamiento lógico maravilloso y a Gabriel le va a ir súper bien en la prueba de matemáticas. Esos son los remas. Los remas, en el fondo, es ir agregando información nueva. ¿Cuál es la cadena de Andrómeda? Eso fue un chiste que apareció en el chat, y la cadena de Andrómeda, algo que salía en los Caballeros del Zodiaco. Había un Caballero Zodiaco que tenía cadenas. Y nosotros hablamos de la concatenación, la hablamos con el tema de las cadenas. Y les dije, imagínense cualquier cadena, y esa era la cadena de Andrómeda. No tenía ni un brillo, era una broma nomás. ¿Cómo puedo acelerar mi lectura? Siempre me falta tiempo. Ya, la mejor manera para que tú vayas acelerando tu lectura es precisamente ejercitar técnicas de comprensión lectora. Ojalá todos los días un ratito. ¿Por qué? Siempre lo hemos dicho y lo vamos a volver a repetir. El proceso de comprensión de lectura es un proceso mental. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que nosotros consideramos que cuando hacemos ejercicio solamente estamos entrenando. No, la comprensión de lectura también se entrena. Entonces, lo ideal es que vayas aplicando dentro de todo este tiempo que aún tienes, ¿cierto? Técnicas de lectura. Establecer la estrategia del antes, durante, después, que las hemos visto en clases anteriores. Ir subrayando, ir destacando, hacer resúmenes, hacer síntesis, hacer mapas conceptuales en la medida que vas leyendo. ¿Por qué? Porque de esa manera te va a ir dando tiempo para ir respondiendo no solamente las preguntas del texto, sino que también las mismas preguntas que te vayas haciendo tú con respecto al texto. Y eso te va a permitir, ya entendiendo y agilizando la actividad en uno de los textos, te va a permitir tener más tiempo para el texto 2, más tiempo para el texto 3, más tiempo para el texto 4, más tiempo para el texto N. Por eso. Ya. Profe, ¿qué son los mecanismos de progresión textual y para qué sirven? Me perdí ahí. Isidora,
fue prácticamente toda la clase. Los mecanismos de progresión textual son mecanismos que se van viendo en el texto, que aparecen, ¿cierto?, dentro del texto y que le van dando información nueva a lo que es un tema recurrente. Entonces, tenemos nuestro super tema, a lo mejor nuestro hipertema, ¿cierto?, o nuestro tema solamente uno, tema chiquitito podríamos decir, tenemos el hipertema y el tema chiquitito. Independiente de cuál de los dos temas sea, la recurrencia a ti te va a permitir que ese tema se vaya nutriendo de información nueva. Al irse nutriendo de información nueva, el tema va progresando, va creciendo. Y en ese crecimiento tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, con el tema de la coherencia y la cohesión. Es decir, por un lado, se tiene que entender y por otro lado, se tiene que tener correctos mecanismos de escritura, podríamos decir. Que el tema no se repita todo el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablábamos aquí de Gabriel, no hablar todo el tiempo de Gabriel hizo esto, Gabriel hizo no sé cuánto, Gabriel hizo... Porque el tema, si bien progresa, se queda estancado siempre y no hay una progresión adecuada, no hay una coherencia adecuada dentro del texto. Ya, ¿dónde más? ¿Cómo puedo mejorar en las preguntas de léxico? Ya, esta es una pregunta que también aparece harto durante las clases. Las preguntas de léxico, la única manera, chiquillos, en que podamos ir ejercitando este tema del léxico es precisamente buscando cada vez que nosotros leamos, ¿cierto? Independiente de dónde leamos, independiente de qué sea lo que leamos, busquemos absolutamente todas las palabras que no conozcamos. Tenemos que ir enriqueciendo, tenemos que ir ampliando nuestro vocabulario. ¿Cómo lo hacemos? Buscando las palabras en el diccionario, relacionándolas con otras que ya conozcamos, ¿cierto? Que tengan algún referente similar. ¿Qué más? También podemos hacer oraciones con esas palabras. Tenemos una serie de elementos que a nosotros nos permitan ir ampliando nuestro vocabulario. Esas son las maneras. Este del vocabulario no aparece así como ¡puf! Apareció. Hoy le pegué el micrófono. No aparece así como ¡puf! ¿Cierto? Sino que hay que irlo manejando. Lo mismo que este tema de la comprensión de lectura, que hay que irlo entrenando. El tema de del léxico, ¿cierto? El léxico contextual es lo mismo. La manera de irlo entrenando es precisamente buscando estas palabras en el diccionario y relacionando o irlas sacando por contexto. Profe, ¿cuáles son las palabras que utilizan cuando hay que inferir o sacar info implícita? A ver, vamos a ver en todo caso eso en las próximas clases. Esas clases ya se vienen. Pero generalmente sale la palabra inferir, qué se infiere de tal cosa, qué se concluye de tal cosa, qué idea se puede extraer de tanto. Esas son más o menos las palabras. Ay, apareció una pregunta que no entiendo, que parece que está enlazada a otra pregunta. Pero por ahí Álvaro dice, ¿y comparar denotativo con notativo los léxicos? No entiendo la pregunta. Álvaro, si quieres la formulas de nuevo. ¿Cómo es recomendable inferir información sin cometer el error de inventar cosas? Ya, es difícil, ¿cierto? Uno cuando no está correctamente entendiendo el texto de repente suele inventar. Sí, eso es verdad. Y ese inventar que está ahí entre comillas en el chat es la palabra correcta, inventar. Entonces, para no inventar respuestas, ¿cierto? Cuando nos están haciendo preguntas de inferir o cuando nosotros mismos queremos ir infiriendo dentro del texto y no inventar cosas, lo primero y lo primordial es centrarnos 100% mil, sí es una palabra que inventé recién, 100% mil en el texto. Entonces, aquí tenemos que hacer el ejercicio de ser como los caballitos en el campo. Los caballitos en el campo, cuando los van a sacar a que transporte, ¿cierto?, alguna persona, y a lo mejor van a andar cerca de otros animales o van a andar cerca de automóviles, qué sé yo, los caballitos les ponen unas cegaderas para que no vean hacia los lados. Acá, cuando nosotros tenemos que inferir, tenemos que hacer lo mismo, no mirar para el lado. Entonces, cuando inferimos, ¿cierto?, y para no inventar, tenemos que dejar absolutamente de lado lo que nos dijo la abuelita, lo que nos dijo el tío, lo que nos dijo el primo, el pololo, la polola, quien sea.
O incluso tenemos que también dejar de lado lo mismo que sabemos nosotros acerca del tema. Tenemos que considerar que hay muchos textos que corresponden, sobre todo los textos literarios, que corresponden a mundos imaginativos, ¿cierto? Oníricos, etcétera. Ahí, y en especial, ¿cierto? Dentro de esos textos donde no son elementos reales, sino que son imaginarios, tenemos que tener cuidado con no estar infiriendo cosas de más. Entonces, cuando tú me estás preguntando cómo es recomendable inferir información sin cometer el error de inventar cosas, el primer paso, y el paso que hay que dar sí o sí, es encerrarnos en el texto y no acordarnos ni de la abuelita, ni del primo, ni del papá, ni de la mamá, ni nadie. Ni incluso de la información que yo tengo. Ya. Profe, me pierdo los textos que tienen mucho lenguaje connotativo. ¿Algún consejo para una lectura fluida y analítica? Benjamín, vamos a ver, déjame pensar un poquitito. Ya, para una lectura fluida y analítica de los textos que tienen mayoritariamente lenguaje connotativo, lo mejor que podemos hacer es precisamente, esta clase está buena para eso. ¿Por qué? Tienes que fijarte bien cómo va progresando precisamente el tema que se te presenta. Seguramente lo que tú nombras o las palabras que aparecen ahí en los textos que a ti te cuestan, que ocupan mayoritariamente el lenguaje connotativo, aparece un tema antes o aparece el referente antes. Y tienes que entender y darte cuenta cómo esas palabras del lenguaje connotativo tienen que ver con el tema que se presentan o con el referente que presenta. Dentro, por ejemplo, de los poemas, que es donde ahí ya, pero es la máxima expresión del lenguaje connotativo, ¿cierto? Lo ideal es que vayas sacando la idea inmediatamente, ni siquiera estrofa por estrofa, sino de que la saques verso por verso. No importa que de repente repitas las palabras, porque muchas veces esas palabras están ahí ocupadas de manera literal. Pero ir sacando la idea, ¿cierto? Transformar esa poesía con tus propias palabras. Yo creo que es uno de los mejores métodos que puede haber para ir agilizando, dentro de todo este tiempo que aún tienes para prepararte, agilizando el proceso o el tema este del lenguaje connotativo. Inferir entonces es sacar una conclusión. Sí, efectivamente, cuando nosotros estamos concluyendo, estamos sacando una inferencia del texto. Estamos extrayendo información para llegar a una idea redonda. Cuando hablamos aquí de cuando estamos concluyendo algo del texto, no estamos finalizando el texto, no lo estamos dando por terminado. Estamos extrayendo una idea global, ¿cierto?, acerca del texto. Ya, por ahí alguien chiquillos, no se desanimen si los ensayos están sacando poco, no se desanimen si tal vez las clases acá que estamos haciendo y las preguntas que hacemos en la clase no les va tan bien. Aún estamos en abril, insisto, no se desanimen, aún estamos en abril, todavía tenemos tiempo para prepararnos para la PSU. Ya, chiquillos, estamos más o menos en la hora, así que ya vamos a ir dando por concluida nuestra clase. El mensaje con el que nos quedamos el día de hoy, el mensaje con el que nos vamos y cerramos esta semana de clases acá en Puntaje Nacional es: no nos dejemos caer. Estamos, insisto, en abril, la PSU es en noviembre, si no me equivoco. Faltan un montón de meses, faltan un montón de clases, falta, como se dice connotativamente, por ahí que estaban diciendo, falta mucha agua bajo el puente. Chiquillos, que les vaya súper bien, descansen súper mucho. No nos vamos a ver el viernes es feriado, así que nos vamos a ver en la próxima clase que continúe y de todas maneras cualquier cosa, cualquier dato, cualquier información referente a las clases va a estar en el Facebook de Puntaje Nacional o en la misma página de Puntaje Nacional, puntajenacional.cl. Chiquillos, aprovechen el tiempo, aprovechen también de descansar, pásenlo súper bien el fin de semana, cuídense mucho, porque los queremos en absolutamente todas las clases. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.